Consulta, pregunta en general antes de iniciar. Vamos a empezar con asentamientos por consolidación primaria, que es el punto 2.4, que dentro de los asentamientos que dentro de los asentamientos que se producen en el suelo es el segundo grupo más importante, ¿no? Los asentamientos inmediatos son para todo tipo de suelo, y si se cumplen ciertas condiciones solo ocurre el asentamiento inmediato. Pero si no se cumpliese estas condiciones, el asentamiento total que se produce por producto de una carga aplicada a un suelo es la combinación del asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación. ¿Qué condiciones tienen que cumplirse para que existan estos dos asentamientos? Es que el suelo esté en condición saturada o muy próximo a esto, ya en un grado de saturación del 90 al 100%, y que la permeabilidad del suelo sea menor a 10 a la menos 3 centímetros cuadrados. Eso implica arcillas y limos, ¿no? Un suelo fino, saturado. Un suelo fino, saturado. Entonces, el asentamiento por consolidación primaria es el producto debido al cambio de volumen. Un momento, por favor. Entonces, el asentamiento por consolidación primaria es el producto debido al cambio de volumen ocasionado por la expulsión del agua presente en los poros del suelo. Esa expulsión se debe a la transferencia de la carga inicialmente absorbida por el exceso de presión de poros a las partículas del suelo. Ya aquí hay que entender que el asentamiento por consolidación primaria se da en suelos con una permeabilidad muy pequeña, ¿ya? Acá, ¿no? Con una permeabilidad en menor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Entonces, en una gráfica de permeabilidad, los valores menores a 10 a la menos 3 centímetros por segundo corresponden a una clasificación con una permeabilidad de baja a prácticamente impermeable en suelos, y eso está relacionado con limos arcillosos, con arcillas limosas, y en el fondo, o los valores mucho más pequeños, arcillas puras. ¿Ya? La expulsión de esta transferencia de carga inicialmente es absorbida por el exceso de presión de poros a las partículas del suelo. Cuando ocurre un cambio de esfuerzos producto de una carga neta, y debido a que el suelo es un suelo muy fino, ¿ya? Esta carga inmediatamente es absorbida por el agua, ¿ya? Por el agua. Y a lo largo del tiempo, el agua empieza, como está sometida a esa carga, el agua empieza a disminuir esa presión, porque esa presión la absorbe el agua inicialmente, y como es un agua presionada, empieza a buscar disminuir esa presión a través de la expulsión del agua
dentro del cuerpo del suelo. Y esta expulsión se la hace a lo largo del tiempo porque la velocidad de moverse del agua dentro de las partículas de arcilla es muy baja, ¿ya? Estamos hablando de valores menores a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, ¿ya? Para que tengamos una idea de qué tan bajos son estos valores, ya vamos a poner 10 a la menos 3 es 0.0001. Esto es a la menos 4. Este es un valor de 10 a la menos 3. ¿Ya? Y ese es el límite, ¿no? De poder aplicar ensayos de concentración. Vamos a agarrar un 10 a la menos 6. Este sería aumentar 3 ceros más, 1, 2, 3 ceros más. Y un 10 a la menos 9, una arcilla puro, que sería aumentar 3 ceros a este valor. ¿Ya? Entonces, esta sería la permeabilidad en centímetros por segundo. Y para compararlo, vamos a tomar un valor de grava de 10 a la 0, que sería 1. 10 a la 0 centímetros por segundo. Si tenemos, vamos a pensar que tenemos un metro, ¿ya? Aquí tenemos un metro de suelo, ¿ya? Y controlamos el paso del agua desde un extremo a otro extremo del suelo y conocemos que la permeabilidad del suelo es estos valores. ¿Cuánto tiempo le tomará a la partícula del agua pasar a través de este metro de suelo? Si fuera grava, ¿ya? Si fuera grava, el metro, que sería 100 centímetros, dividido entre 1 centímetro por segundo, le tomaría 100 segundos. ¿Ya? 100 segundos. Eso significa, en minutos, más o menos 1.6, 1.7 minutos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si fuera un suelo limoarcilloso, ¿ya? Con 10 a la menos 3 centímetros por segundo de permeabilidad? A este suelo le tomaría más o menos 100.000 segundos, que eso equivale a 1.666 minutos, que en horas sería 27 horas. En días sería 1.15 días. ¿Ya? Entonces, de una grava a un limo arcilloso hay una gran diferencia en el tiempo de recorrido de una partícula de agua en una longitud dada, como este caso. Pero si este suelo fuera una arcilla limosa con una permeabilidad de 10 a la menos 6, vean que el metro de suelo, un metro de suelo, le tomaría 1.157 días. Aquí ya podríamos hablar en años, ¿no? 3.2 años para que una partícula de suelo se transporte a través de una arcilla limosa en una distancia de 1 metro, ¿no? 3.2. Pero si esta fuera una arcilla
pura, ya una arcilla muy impermeable, ya casi al límite, le tomaría 3.000 años, 3.000 años para pasar para atravesar 1 metro de suelo. ¿Listo? Entonces, la permeabilidad, que es la propiedad del suelo, del paso del agua a través del suelo, a través de los espacios vacíos que dejan sus partículas, es la característica que permite que el asentamiento por consolidación se dé, ¿no? Y esté relacionado con el lapso del tiempo que toma estos asentamientos, ¿ya? Y solamente se da cuando se tiene un suelo con una permeabilidad muy baja y que el suelo esté completamente saturado, ¿ya? Si no se cumplen estas condiciones, ambas condiciones, lo que va a ocurrir es un asentamiento inmediato, que eso ya hemos visto que hay 2 métodos de cálculo, que es el método de Jambu y el método de Schmermann. El de Jambu para suelos finos y el de Schmermann para suelos granulares. Entonces, este tercer caso es cuando hay un suelo fino en condición saturada. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, el texto presenta la teoría en la cual se basa este asentamiento, que es la relación del esfuerzo versus deformación. Todos los suelos, todos los tipos de suelos son una clara representación del comportamiento elástico-plástico que presentan estos bajo cierta condición. Para entender de manera más clara este comportamiento, se considera a un elemento del suelo A mostrado en la figura 234, ¿ya? En el punto A, ¿ya? Este elemento, el elemento A, ha sido recientemente depositado, es decir, para un tiempo 1, para este tiempo del suelo, el elemento A se encuentra sobre la superficie natural del terreno, hecho que es representado por el punto 1 de la gráfica de la 234E. Para eso vamos a representar el estado tensional que tiene el suelo en este tiempo 1, donde el nivel freático está en la superficie, ¿ya? Y como ha sido recientemente depositado, el suelo presenta un esfuerzo efectivo alto, un esfuerzo efectivo bajo más bien, con un índice de vacíos relativamente alto, ¿ya? ¿Qué es el índice de vacíos? El índice de vacíos es la relación de volumen de vacíos con respecto al volumen de los sólidos. El volumen de vacíos está compuesto por el volumen de agua más el volumen de aire. Como este suelo está saturado, es decir, está por debajo del nivel freático natural o en el nivel freático, como en este caso está en el nivel freático, es una condición saturada,
Los volúmenes de aire son mínimos. En realidad, el volumen de vacíos es casi el volumen del agua presente en el suelo. ¿Ya? Entonces, como ha sido recientemente depositado, esta relación de volumen de agua con respecto a los volúmenes sólidos es un valor relativamente elevado, alto. ¿Ya? Posteriormente, este elemento A ha sido enterrado y ha sido rellenado por otro suelo de una altura H2, llegando el elemento A a encontrarse enterrado. ¿Ya? Por lo tanto, el elemento A que estamos estudiando a través del tiempo soporta un incremento de esfuerzos producto al suelo que está por encima de él. ¿Ya? Y se observa cuál es su comportamiento a lo largo del tiempo. ¿Ya? Aquí se da el espacio necesario, el tiempo necesario para que el elemento A, para que en el elemento A que estamos estudiando se produzca el asentamiento por consolidación, que eso es producido por la disminución del exceso de presión de poros producto de un incremento de carga y la expulsión del agua dentro del elemento A. Y eso se traduce en que el elemento A incremente su esfuerzo, ¿ya? Con respecto al tiempo 1, por lo tanto el esfuerzo se incrementa y a lo largo del tiempo el agua ha sido expulsado, se han acomodado las partículas y ha habido una transferencia de carga de la presión de poros hacia lo que es las partículas de suelo en el elemento A. Por lo tanto, esta situación en el tiempo 2 es representado por un esfuerzo mayor que del tiempo 1 y un índice de vacíos menor que del tiempo 1 con respecto al tiempo 1. Y esto es por esas condiciones que les he mencionado. Al incrementar el esfuerzo efectivo, ¿ya? Inicialmente ese incremento de esfuerzos es absorbido por el agua y a lo largo del tiempo el agua va despresurizándose y va transfiriendo la carga que le llega al agua hacia lo que son las partículas de suelo. ¿Ya? Entonces, en esta segunda etapa, se da tiempo para que el proceso de consolidación se dé. ¿Ya? Y al finalizar el asentamiento por consolidación, se mide, ¿ya? Se mide cuánto es el índice de vacíos en esta segunda etapa, y lo que se observa es que el índice de vacíos ha disminuido sustancialmente, ¿ya? Entonces, uno puede conectar estos dos puntos, con una línea recta idealmente, ¿ya? Idealmente decir, el tiempo 1, el esfuerzo era alto y el índice de vacíos también era alto, el esfuerzo efectivo era bajo y el índice de vacíos era alto, y en el tiempo 2, después de haber rellenado en una cierta altura, haber dado un incremento de esfuerzos al suelo, se produce una disminución de índice de vacíos producto de la expulsión del agua a través de sus poros, y se produce un incremento de esfuerzos producto de la carga, ¿no? Entonces, aquí
los puntos 1 y 2 son conectados linealmente, idealmente, ¿no? Luego, en una etapa 3, en una tercera etapa, se observa que el suelo que se ha rellenado en la etapa 2, que es de una altura H2, se ha erosionado, se ha quitado, ¿ya? Se ha removido, de tal forma que el elemento A queda enterrado en una altura H3 y con respecto a la altura de H2, H3 es menor, es un menor valor, pero es mayor que 0, ¿no? Vean que con la relación del tiempo 1, la altura H3 tiene una altura, ¿no? Que es menor a la altura 2 y mayor a 0. Este proceso remueve gran parte del esfuerzo de la sobrecarga del elemento, es decir, que se produce una disminución de esfuerzos efectivos y lo que ocurre con el elemento A es que se observa una ligera expansión de la muestra. El suelo se relaja y se expande, ya no siente toda la presión que sentía en el tiempo 2, sino que gran parte de ese esfuerzo disminuye y el suelo se expande. La expansión refleja la parte elástica de la compresión que ocurrió naturalmente en el terreno. Si bien existe una parte elástica de la compresión total, la mayor parte de la compresión es plástica, es decir, permanente. Puesto que la curva de expansión 2,3 no alcanza el índice vacíos inicial del punto 1, debido a que su pendiente es mucho menos empinada que la curva 1,2, ¿ya? Aquí lo que menciona el texto es que la tercera etapa, al removerse el relleno o gran parte de este relleno, lo que ocurre es que existe una disminución de esfuerzo, ¿no? Una disminución de esfuerzo. Se ha removido el relleno o parte del relleno en esta etapa y lo que se ha visto es que el suelo se expande, ¿ya? Se expande, se relaja. Y recupera parte de su volumen original, lo que es representado en esta gráfica con un índice vacíos un poco mayor que el índice vacíos de la anterior etapa. Idealmente, si este fuera otro tipo de material como ser el acero, y si estuviéramos dentro de los esfuerzos, dentro de la zona elástica del acero, una descarga implicaría que el elemento recupere su mismo volumen, ¿ya? Sin embargo, en suelos no ocurre esto, ¿ya? Y esto lo podemos probar, podemos experimentar, podemos hacer un ensayo, si ustedes quieren, para poder demostrar que el suelo no recupera su mismo volumen. Y es cuando nosotros estamos cerca de una playa o de un río, donde el suelo está saturado y hay una pequeña, como playa, podríamos decir, como un suelo cercano a las orillas del río, y nosotros con nuestro propio peso podríamos caminar encima de ese suelo, ¿ya? Cuando nosotros hacemos la pisada, estamos generando un incremento de esfuerzos en el suelo de la superficie, lo que se traduce en que existe una deformación en ese suelo y nosotros podemos ver esa deformación a través del sellado de nuestra huella en
en el suelo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la pisada, nosotros estamos incrementando esfuerzos en el suelo superficial y eso se traduce en una deformación. Y luego de eso, si nosotros quitamos nuestro pie, podemos observar que el suelo recupera un poco la deformación que nosotros hemos provocado, pero no el total, ¿ya? No es que nuestra huella vuelve a retornar hacia su condición inicial, sino que se queda nuestra huella, pero existe una ligera expansión porque nosotros ya no estamos presionando, ¿ya? Entonces, ciertamente este comportamiento es fácilmente demostrable por esa experiencia que todos podemos tener. Lo propio pasa en las arcillas, ¿ya? Cuando existe una disminución de presión de esfuerzos efectivos, el suelo deja de sentirse presionado y se expande, ¿ya? Trata de recuperar todo el volumen que ha sido comprimido inicialmente, ¿ya? Finalmente, en esta etapa 4, se produce una nueva deposición de una capa de altura H4, es decir, que se va rellenando nuevamente, pero esta vez hasta superar la altura que estaba en el tiempo 2, ¿ya? De tal forma que el relleno del tiempo 4 tiene mayor altura que el relleno del tiempo 2. Es decir, produce un esfuerzo efectivo sobre el elemento A que estamos estudiando de mayor valor. Esto se representa con un esfuerzo de mayor valor que el esfuerzo del tiempo 2. Y entre el tiempo 3 y el tiempo 4 se da el tiempo necesario para que el proceso de consolidación se dé en este suelo, ¿ya? Recuerden que para el asentamiento por consolidación primaria, las condiciones para que se dé este asentamiento es que el suelo esté completamente saturado o cercano a saturación y que la permeabilidad sea menor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Esto implica suelos limosos arcillosos, arcillas limosas y arcillas. En el tiempo 4, luego de que el procedimiento, luego de que se ha dado el tiempo necesario para que el suelo se consolide, se ha medido y se ha obtenido un índice de vacíos mucho menor que el índice de vacíos 2. ¿Ya? Este es más o menos el comportamiento que tienen los suelos este es el comportamiento que tienen las arcillas que cumplen la condición para que se dé asentamientos por consolidación primaria, que son suelos finos saturados, ¿ya? Este comportamiento se da cuando se está comprimiendo y cuando se descarga hay una expansión, pero también hay otro comportamiento cuando se va de un suelo expandido, podríamos decir, hacia lo que es un suelo de compresión, ¿ya? Esta es la teoría de asentamiento por consolidación primaria, que es relacionar el asentamiento en una gráfica que se conoce como la historia de consolidación, la gráfica de la historia geológica del suelo,
ya que a lo largo del tiempo se ha dado el espacio y el tiempo para que el proceso de consolidación se dé y se puedan obtener parámetros que nos permitan cuantificar cómo se va a comportar el suelo ante las cargas, ¿ya? Entonces, este ejemplo es la base del asentamiento por consolidación primaria que se lo presenta en el texto en la parte 2.41. ¿Ya? Y para eso vamos a complementar este ensayo con un ejemplo con valores. ¿Ya? Esta historia geológica del suelo se lo ve en una gráfica semilogarítmica de índice vacíos versus el logaritmo de esfuerzos efectivos. ¿Ya? Es una gráfica semilogarítmica. En el eje horizontal, en el eje vertical, vamos a ver los índices de vacíos y en el eje horizontal de los esfuerzos vamos a verlo con la configuración de logaritmo natural, ¿ya? El logaritmo del esfuerzo efectivo. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver distintas etapas, ¿ya? Distintas etapas de un suelo recientemente depositado, ¿ya? Aquí, un suelo recientemente depositado, un elemento A, pero vamos a ponerle valores, ¿ya? Valores, y lo vamos a ir graficando. Entonces, en el asentamiento por consolidación primaria se tiene el elemento A recientemente depositado, que es un suelo fino saturado, y en una primera etapa tiene un índice de vacíos elevado, ya vamos a ponerle 1, y un esfuerzo efectivo bajo, vamos a ponerle 10 kilopascales. ¿Ya? Entonces, en la gráfica de índice vacíos versus logaritmo esfuerzos efectivos, el tiempo 1, ¿ya? El tiempo 1 lo vamos a representar con este punto, ¿no? A un tiempo 2, ¿ya? Se va a aumentar, ¿ya? 90 kilopascales, es decir, el elemento, podríamos decir este tiempo 2, que ha sido rellenado por una altura de suelo, y esta altura del suelo incrementa en 90 kilopascales al esfuerzo que se tenía en el esfuerzo 1, ya incrementa 90 kilopascales, y del tiempo 1 al tiempo 2 se ha dado el tiempo necesario para que el suelo reaccione por asentamiento por consolidación, de tal forma que al finalizar ese proceso se mide el índice vacíos del tiempo 2 y se determina que el índice vacíos en el tiempo 2, después de haberse producido el asentamiento por consolidación, es un valor menor al asentamiento, al índice vacíos que se tenían en el tiempo 1. ¿Ya? Entonces, como se tenía el dato inicial del tiempo 1 y el dato final del tiempo 2, lo que se hace es unir a través de una recta, uniendo estos dos puntos, ¿ya? Lógicamente es una aproximación porque el suelo reacciona de diferente forma, pero vamos a quedarnos que idealmente el suelo reacciona de forma lineal en esta parte. Luego, en un tiempo 3,
lo que ha pasado de un tiempo 2 a un tiempo 3 es que se ha erosionado el suelo, el relleno, de tal forma de disminuir el esfuerzo eh, en 80 kilopascales, ¿no? En 80 kilopascales, de tal forma que ahora el suelo, ya estaríamos hablando más o menos del tiempo, de este tiempo, el tiempo 3, el suelo solamente tiene una pequeña altura, de un relleno, y siente un esfuerzo efectivo de 20 kilopascales. ¿Ya? Esta disminución del tiempo 2 al tiempo 3 hace que el suelo se relaje y se expanda, ¿ya? Y se expanda en un periodo largo de tiempo, y después de que el proceso de consolidación haya terminado, se midió que el índice vacíos es un valor mayor que el índice vacíos en el tiempo anterior, levemente, ¿no? Tiene una pequeña expansión que se traduce en este valor de 0.93 de índice vacíos, ¿no? Hasta aquí lo que hemos hecho es darle valores al ejemplo del texto de la sección 241, ¿no? Es darle algunos valores. Y noten acá que nosotros podríamos calcular cuánto era el valor del índice vacíos cuando se estaba en el proceso de consolidación entre la etapa 1 y la etapa 2. Pero después de haber llevado al suelo hasta este esfuerzo y luego haber disminuido, ciertamente hay una diferencia de esfuerzos, ¿no? De volumen de vacíos, de índice de vacíos, ¿ya? Esto demuestra que el suelo no recupera todo el volumen que se tuvo en esfuerzos similares, sino que existe una pequeña deformación permanente en el suelo. Ya lo que se recupera son las deformaciones elásticas. Acá el tiempo 4, ya, es un tiempo, como en este ejemplo, en el cual nuevamente el suelo es rellenado, pero con una mayor elevación, es decir, una mayor carga que en el tiempo 2. ¿Ya? En el tiempo 2. Se ha rellenado de tal forma de llegar hasta los 300 kilopascales, ya hasta los 300 kilopascales, y vean que en una escala semilogarítmica, estos 300 kilopascales es representado por esta línea, ¿ya? Este es 100, este es 200, este es 300 kilopascales. Y durante este tiempo, ya del tiempo 3 al tiempo 4, se ha dado el espacio para que el proceso de consolidación se dé, ¿no? Es decir, que ya se produzcan asentamientos por consolidación, producto del retiro de agua presente en el cuerpo del suelo a través de los espacios vacíos que dejan las partículas, ¿no? Y en este caso se ha medido que el índice vacíos en este punto es del valor de 0.8522, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, continuamos. Luego de la etapa 4,
ya luego de la etapa 4, se ha continuado eh, el relleno, ya, se continúa el relleno eh, por encima del relleno que ya se tenía en la etapa 4, de tal forma que el esfuerzo que siente el suelo en el elemento A es de 500 kilopascales, ¿no? Se ha ido rellenando, hasta llegar a los 500, hasta llegar a que el suelo de estudio llegue a los 500 kilopascales. De igual manera, del tiempo 4 al tiempo 5, se ha dado el tiempo necesario para que el ensayo para que el asentamiento por consolidación se dé y se produzca el cambio de volumen por este tipo de asentamiento, ¿no? Y luego se ha medido que el índice vacíos en la etapa 5, cuando el suelo ya ha sentido el incremento de esfuerzos a 500 kilopascales y se ha dado el tiempo necesario para que el agua fluya a través del suelo y disminuya el exceso de presión de poros. Y en este caso se ha medido el índice vacíos en valor de 0.8301, ¿no? Y como pueden ver, existe una relación lineal, ¿ya?, que puede conectar estos puntos, ¿no? El punto 1, el punto 2, el punto 4, el punto 5. Luego de haber llegado a 500 kilopascales, la etapa 6 es una etapa en la cual nuevamente se erosiona el relleno que se ha colocado hasta un valor de 50 kilopascales. Hasta un valor de 50 kilopascales. Es decir, se ha ido reduciendo el esfuerzo que se tenía, el esfuerzo que estaba presionando al elemento A, hasta un valor de 50 kilopascales. ¿Qué es lo que ha pasado con el proceso de consolidación? Al ver una disminución de presión de poros, el suelo se ha expandido en la medida de lo posible y se ha medido que en el tiempo 6 el índice vacíos es un valor poco mayor que el valor de la etapa 5. ¿Ya? Vean que es mayor. En la etapa 7, ya ha habido una etapa 7, se ha ido rellenando el suelo, ¿ya? Pero se ha ido rellenando hasta un valor pequeño, un valor muy pequeño, no muy pequeño, sino no tan grande como los anteriores esfuerzos. Vean que en la etapa 4 y en la etapa 5, el valor de esfuerzo en el elemento A superaba los 300 y llegaba hasta 500 kilopascales. Pero de la etapa 6 a la etapa 7 se aumenta solamente en 70 kilopascales más y este valor llega a los 120 kilopascales, que sería más o menos por acá, ¿no? 120 kilopascales. Y luego de eso se ha dado el tiempo necesario, se dio el tiempo necesario para que el proceso de consolidación se dé. Y al graficar este punto, se puede observar que el esfuerzo retorna a través de la gráfica de índice vacíos versus logaritmo de esfuerzos efectivos en la etapa en la cual ha llegado a esto, ¿no? Es decir, a través de esta línea verde que es representada como la disminución de esfuerzos del punto 2 al punto 3
y la disminución de esfuerzos del punto 5 al punto 6, ¿ya? Y este hecho hace pensar cómo de la etapa 3 a la etapa 4, cómo va evolucionando la trayectoria de esfuerzos del punto 3 al punto 4 y en este caso del punto 6 y 7 al punto 8, que es un esfuerzo mucho mayor que todos los esfuerzos al cual el suelo ha estado sometido. En este caso, se plantea que el esfuerzo 8 llegue hasta los 4.000 kilopascales, que es 8 veces, ya, 8 veces más grande que el esfuerzo máximo en este caso, en el anterior punto, en el esfuerzo 5, ¿no? Y lo que hace pensar es que para ir de estos puntos hacia este punto, el suelo retorna por la misma pendiente que ha sido su gráfica de expansión hasta el punto máximo, podríamos decir, y de ahí retorna y toma lo que es la línea roja, ¿ya? Igual entre el tiempo 7 y el tiempo 8 se ha dado el tiempo necesario para que el proceso de consolidación se dé y se pueda comparar y graficar en este sentido, ¿no? Finalmente, nuevamente se erosiona ya el relleno por encima del suelo A hasta un valor de 800 y se ha dado el tiempo necesario para que el proceso de consolidación se dé y se mida el índice vacíos. Finalmente, finalmente se da otra vez un relleno de esfuerzos sobre el elemento A, de tal forma de llegar a 10.000 kilopascales, ya 10.000 kilopascales, y dar el tiempo necesario para que el suelo produzca el asentamiento por consolidación y se dé lo que se llama el proceso de consolidación, midiendo después de todo ese tiempo el índice de vacíos en el suelo A y obteniendo el valor de 0.7 de índice de vacíos, ¿ya? Entonces, este ejemplo es un complemento al ejemplo que se presenta en el texto con valores y con más etapas o más situaciones, escenarios de carga y descarga, ¿ya? Y esto nos va a hacer comprender, ¿ya? Comprender cómo los suelos finos saturados se comportan, ¿ya? Entonces aquí, en este punto, vamos a combinar lo que es el concepto, un concepto que nos va a ayudar a entender por qué el suelo se comporta de estas maneras y clasificar en dos condiciones, ¿ya?
Pero para poder clasificar este suelo en dos condiciones, necesitamos definir un esfuerzo, ¿ya? El esfuerzo se denomina presión de preconsolidación o esfuerzo de preconsolidación. Esto está en el punto 243, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a definir este esfuerzo para poder separar dos condiciones en el suelo, ¿ya? El esfuerzo de preconsolidación es definido como el esfuerzo efectivo pasado máximo o presión pasada máxima a la que el suelo ha sido sometido. Esta presión es considerada como el esfuerzo de fluencia del suelo. Esto debido a que, viendo este comportamiento de carga y descarga, podemos ver que el suelo se comporta de una manera cuando el esfuerzo efectivo es menor al esfuerzo efectivo pasado y otra muy distinta cuando el esfuerzo máximo ha sido sobrepasado, ¿ya? Entonces, aquí vamos a definir como el esfuerzo de preconsolidación al esfuerzo efectivo pasado máximo a la que el suelo ha sido sometido, ¿ya? Y para eso vamos a ver que en cada tiempo, en este ejemplo, en cada tiempo, el esfuerzo de preconsolidación va cambiando. Por ejemplo, para el tiempo 1, hay que determinar el esfuerzo de preconsolidación, que se simboliza como en esta parte, que es el esfuerzo efectivo C, con C, de consolidación, ¿ya? El esfuerzo de preconsolidación es este valor de aquí arriba, y se define como el esfuerzo efectivo pasado máximo en la historia geológica del suelo. La historia geológica del suelo es esta gráfica, ¿no? De índice de vacíos versus logaritmo de esfuerzo efectivo inicial. Esfuerzo efectivo. Entonces, para el tiempo 1, ¿cuánto es el esfuerzo efectivo pasado máximo al cual el suelo ha sido sometido? Como es un suelo reciente, como es un suelo recientemente depositado, el esfuerzo que siente en el tiempo 1, que está presente en el tiempo 1, es el esfuerzo máximo hasta ese momento, ¿ya? Es el esfuerzo máximo presente, es el esfuerzo efectivo pasado máximo que el suelo ha estado sometido. Entonces, para el tiempo 1, el esfuerzo de preconsolidación es el mismo que del tiempo 1. ¿Por qué? Porque antes de eso no existe un esfuerzo máximo pasado. ¿Ya? Para el tiempo 2, ya en el tiempo 2, aquí hay que ver cuánto era el esfuerzo en el tiempo 1 y cuánto es en el esfuerzo tiempo 2 y determinar cuál es el mayor esfuerzo efectivo al cual el suelo ha estado sometido hasta el tiempo 2, incluido el tiempo 2, ¿ya? Incluido el tiempo 2. Y ciertamente, hasta este tiempo, hasta el tiempo 2, el suelo ha estado sometido a estos dos esfuerzos, 10 y 100. Por lo tanto, se define al esfuerzo de preconsolidación como el máximo esfuerzo pasado al que el suelo ha estado sometido, en este caso, 100. ¿Ya? En el tiempo 3 hay que determinar cuál ha sido el esfuerzo máximo, el esfuerzo efectivo máximo pasado a la cual el suelo ha estado sometido hasta ese tiempo, incluido el tiempo 3, ¿no? En este caso tenemos 20 kilopascales del tiempo 3, 100 del tiempo 2 y 10 del tiempo 1. ¿Cuál es el máximo esfuerzo al cual ha estado sometido este suelo? Es 100. Por lo tanto, para el tiempo 3, el esfuerzo de preconsolidación es 100.
Para el tiempo 4, para el tiempo 4 hay que determinar cuánto es el valor del esfuerzo de preconsolidación hasta ese tiempo. Entonces, aquí se compara el esfuerzo del tiempo 3, el esfuerzo del tiempo 2, el esfuerzo del tiempo 1, y se determina cuál es el mayor valor de esfuerzos efectivos pasados al cual el suelo ha estado sometido. En este caso, en el tiempo 4 es el mismo valor del tiempo 4 porque no existe un valor mayor antes de ese tiempo. Por lo tanto, 300 es el esfuerzo de preconsolidación para el tiempo 4, hasta ese momento. En el tiempo 5 se hace nuevamente la comparación y se determina que 500 es el máximo valor de la historia geológica del suelo, porque antes de este 500 no existía un esfuerzo mayor. Entonces el esfuerzo de preconsolidación es 500. Nuevamente en la etapa 6, ya al bajar, al disminuir ya ese valor, el esfuerzo máximo pasado es 500, se mantiene 500 porque no existe otro esfuerzo mayor. Y en la etapa 7 lo propio, se disminuye y se observa que el esfuerzo de preconsolidación hasta la etapa número 7 sigue manteniéndose en 500 porque ese es el esfuerzo máximo de la historia geológica de este suelo. Luego, en las siguientes etapas se hace lo mismo. Se compara cuál es el esfuerzo máximo efectivo pasado de la historia geológica del suelo. En este caso, en la etapa 8 es 4000, porque es el máximo de toda su historia. En la etapa 9 sigue siendo 4000, porque es el máximo en la historia geológica. Y en la etapa 10, este valor cambia a 10.000, porque ese es el valor máximo de los esfuerzos efectivos en la historia geológica del suelo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Se entiende el comportamiento se comprende, más que entender, se comprende el comportamiento de estos suelos finos saturados a través de la relación de esfuerzos efectivos e índice vacíos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. El día de mañana vamos a avanzar lo que es las condiciones normalmente consolidada, sobreconsolidada. Vamos a revisar los puntos 242, 243, ¿ya? Y vamos a revisar lo que es el ensayo de consolidación el día de mañana, para luego ya entrar en el cálculo de asentamientos en función de la teoría de consolidación. Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos.